tal? Nosotros somos el equipo Fusión Industrial y a continuación hablaremos sobre el reporte estadístico climatológico del municipio de Orizaba, Veracruz. Los integrantes del equipo son Alan González, Janet Labrano y Atena Martínez. Les explicaremos una breve reseña del municipio de Orizaba, Veracruz y los puntos más importantes que se explicarán detalladamente a lo largo del video. En el presente video se pretende brindar información estadística de la forma en la que se manifiesta el clima en el municipio de Orizaba, Veracruz, siguiendo una serie de pasos que nos llevarán a alcanzar el objetivo antes mencionado. Para conseguir los resultados necesarios se realizó una búsqueda de información lo más clara posible en páginas de internet que pueden ser consultadas libremente y los links se los dejaremos en el documento. ¿Por qué se eligió Orizaba? Orizaba, Veracruz, también conocido como lugar de las aguas alegres, está ubicada en el centro geográfico del estado de Veracruz, en la región de las altas montañas. Es la cuarta área metropolitana más poblada del estado, contando con un aproximado de 226,000 habitantes. Entre estas otras cosas más, eligió Orizaba por sus altas variaciones de temperatura y por ser una zona llena de paisajes y cultura. Actualmente se ha buscado modernizar a la ciudad y darle un impulso más turístico a partir de la promoción y la inversión en infraestructura turística como el Paseo del Río Orizaba y el teleférico recientemente inaugurado. En el año 2015 fue nombrado Pueblo Mágico por su riqueza cultural. Dentro de los puntos de mayor importancia que se expondrá en el video es el procedimiento para obtener la media de los datos que posteriormente se utilizarán para realizar las gráficas como el histograma, el polígono de frecuencias y las gráficas de tiempo necesarias. Para poder obtener los datos que tenemos utilizando, primero tenemos que dirigirnos a la página www.tiempo.net/clima/México.html. Se nos abrirá una página donde nos muestra el clima. Deberemos seleccionar el de la portada, año correspondiente. En nuestro caso, 2017. Se abrirá una página nueva donde se muestran los valores del clima en una columna para cada una de las temperaturas. Y también para los días. Estos datos deberán ser capturados en un archivo de Excel con una tabla para cada uno de los meses. Enero, por ejemplo, con una columna del día, una para el tiempo máximo y otra para el tiempo mínimo. Así para cada uno de los meses del año, que van desde enero a diciembre. Los datos capturados en la tabla son de suma importancia, ya que para partir de estos se estará realizando las gráficas de series de tiempo, la ojiva y el polígono de frecuencias. Estos se pueden realizar tanto en un archivo Excel como en un archivo de Adminitab, y en ambos es correcto realizarlo. El primer paso para realizar las gráficas es obtener el promedio de tal, como se muestra a continuación. Una vez ordenados los datos por meses, con las columnas correspondientes para cada dato, deberemos promediar los datos de cada una de las columnas que se muestran en la tabla. Para ello deberemos generar una tabla en la cual agregaremos los promedios para temperatura, temperatura máxima y temperatura mínima. El primer paso será seleccionar la celda en la que queremos que aparezca el promedio. Después vamos a dar clic en la pestaña Fórmulas, clic en Insertar función y elegimos Promedio. Damos clic en Aceptar. En el cuadro que aparece damos clic en la tabla para seleccionar los datos a promediar, tal como se muestra. Damos clic en la columna de temperatura. Una vez seleccionados, usamos la tecla Enter y Aceptar. Al realizar esto, tendrá que aparecer ya el dato de promedio para temperatura. Realizamos el mismo paso para temperatura máxima. Clic sobre la casilla donde queremos aparezca. Fórmulas, Insertar función, Promedio, Aceptar.
Seleccionamos los datos a promediar como lo hicimos hace un momento. Una vez seleccionados los datos, pulsamos Enter, clic en Aceptar y aparece el resultado. Nuevamente con la casilla de temperatura mínima, repetimos el procedimiento. Clic celda, pestaña Fórmulas, Insertar, Promedio, Aceptar. Seleccionamos los datos. Pulsamos Enter, nuevamente Aceptar y listo. Con esto obtendremos los promedios de cada uno de los tipos de temperatura y el proceso se realiza para cada uno de los meses que tenemos de todo el año. Una vez que tengamos los promedios de cada uno de los meses, deberemos organizarlos en una hoja nueva, ya que a partir de estos debemos realizar una tabla más, que será la que utilizaremos para crear una línea de tiempo de los promedios de temperatura para todo el año, tal como se muestra a continuación con los datos obtenidos a lo largo de los meses. Una vez que hayamos obtenido los datos del promedio por cada uno de los meses, estos deberán organizarse en una tabla de enero a diciembre para posteriormente generar una gráfica de línea de tiempo de todo el año con las variaciones de las temperaturas. Estos datos deberán ser transcritos en un archivo de Minitab, tal como se muestra aquí. Una vez ordenados los datos por mes y temperaturas, tanto normal, máxima y mínima, deberemos dar clic en la pestaña Gráficas. Vamos a elegir la opción Gráfica de serie de tiempo. Seleccionamos la opción Múltiple, Aceptar. Vamos a seleccionar los datos que van de enero a diciembre, tal como se muestra en serie. Clic en Tiempo de escala para agregar los valores. En Escala de tiempo, elegimos Calendario y seleccionamos la opción Mes. Ejes y marcas, debemos activar todas las casillas. En líneas de cuadrícula y en líneas de referencia no realizamos nada. Aceptar. En el apartado de etiquetas vamos a agregar los títulos para la gráfica. En este caso, gráficas de temperaturas. En su título podemos agregar año. Y si lo requerimos, agregamos subtítulos y notas de pie de página. Una vez agregados los valores, damos clic en el botón Aceptar y el programa automáticamente generará la gráfica de tiempo de todo el año, tal como se muestra. Aquí se encuentran representados los datos de promedio de variación de temperatura de todo el año, que van de enero a diciembre. Una vez ya capturados los datos en la hoja de trabajo de Excel, procederemos a copiar los datos del mes de enero para empezar a graficar las temperaturas en Minitab. Copiamos los datos, nos vamos a la hoja de trabajo de Minitab, pegamos los datos, pegamos las tres temperaturas que le corresponden al mes de enero: temperatura, temperatura máxima y temperatura mínima. Posteriormente le damos en la opción gráfica, le damos en la opción gráfica de serie de tiempo. Como queremos que se grafiquen las tres temperaturas, le vamos a dar en la opción múltiple, aceptar. Del lado izquierdo vamos a seleccionar las tres temperaturas que están en la hoja de trabajo, las cuales se verán reflejadas en el lado derecho. Una vez seleccionadas, le damos en tiempo y escala, en la cual le vamos a dar en la opción calendario, y en el lado derecho le vamos a dar en la opción día. Posteriormente, en la tabla de abajo le daremos en
31, porque son los 31 días del mes de enero. En la otra opción, vamos a rellenar todas las casillas. Aceptar. Posteriormente, en etiquetas, pasaremos a ponerle títulos a nuestras gráficas, en el cual todo esto es opcional, ya que el título va a ir más correspondiente a la gráfica, el que mejor encaje. Tiene la opción de subtítulo y nota de pie de página, pero como lo comento, es opcional los títulos a poner en la gráfica. En el pie de página igual. Le vamos a dar aceptar y después le vamos a dar aceptar a todo. El programa nos va a graficar las temperaturas del mes de enero, las tres: temperatura máxima y temperatura mínima, en una sola gráfica. Todo esto con el fin de que se vean el comportamiento de variación de las temperaturas. Una vez obtenido ya la gráfica con las tres temperaturas, posteriormente pasaremos a graficar una temperatura por gráfica. Entonces le damos en la opción gráfica, le vamos a dar igual en gráfica de serie de tiempo. Ahora le vamos a dar en simple, porque solamente queremos una gráfica por temperatura. Le damos a aceptar. Una vez nos va a salir otra ventana donde nos van a aparecer las tres temperaturas: temperatura máxima y temperatura mínima. Vamos a seleccionar las tres. Le vamos a dar tiempo y escala. Igual como en la anterior gráfica, le vamos a dar en la opción calendario, después día e igual 31, porque son 31 días del mes de enero. Le damos en etiquetas, en el cual son los títulos, y como lo hice mención en la gráfica anterior, los títulos son opcionales que más encajen a las gráficas que se deseen. Ahorita, como es por temperatura, hay que tener mucho cuidado a la hora de poner el título y no confundir al espectador por los nombres. Posteriormente le damos un nombre de título, un subtítulo 2 si es que lo hay, las notas de pie de página y aceptar. Después le vamos a dar a aceptar en todo. El programa ahora, en vez de graficar las tres temperaturas en una sola gráfica, nos va a graficar tres gráficas con diferentes temperaturas: temperatura máxima y temperatura mínima, a diferencia de la primera gráfica que graficó las tres temperaturas en una sola. Tienen el mismo comportamiento las gráficas, solamente que en diferente gráfica. Para realizar el histograma y el polígono de frecuencias por estación del año que se nos pide, lo primero que tenemos que hacer es realizar una tabla para cada una de las estaciones del año con los datos de temperaturas en orden. Una vez realizadas las tablas, procedemos a obtener el ancho de los intervalos de clase. En este caso tomamos por ejemplo la temperatura máxima de la estación primavera. Ordenamos los datos en una columna, como se muestra, de menor a mayor. Aplicamos la fórmula para obtener el ancho del intervalo y la fórmula es valor mayor siguiente menos valor menor entre el número de intervalos de clase. El valor mayor siguiente en este caso es el 36, por lo tanto 36, por lo tanto colocamos el 36. Le restamos el valor menor, que es el 21, y al resultado lo dividimos entre el número de intervalos. En este caso nos dio como resultado el 1. El ancho del intervalo se va a ir sumando al valor mínimo
y al resultado se le vuelve a sumar el ancho del intervalo, y así sucesivamente hasta alcanzar el valor máximo de la tabla, en este caso 36. Una vez hecho esto, vamos a establecer el ancho de intervalo de clase, colocando una decimal antes del siguiente valor, tal como se muestra en la tabla. Para la frecuencia absoluta se contabilizan los datos que se encuentran en los intervalos de clase. Por ejemplo, del 21 al 2199 existen 2 datos, se colocan aquí. Del 22 al 2299 se colocan 5 datos. Y así sucesivamente hasta completar los 92 datos totales. Para la frecuencia relativa se debe dividir el número de frecuencia absoluta, en este caso de que se encuentra en la celda I4, entre el valor total de datos, 92, así para cada una de las filas de frecuencia relativa. Para la frecuencia acumulativa absoluta, se debe sumar los datos que se encuentran en la celda de frecuencia absoluta más el número que le sigue, en este caso 2 más 5. Así con cada una de las celdas, en este caso 5 más 2, y así hasta completar nuevamente los 92 datos totales. Para la frecuencia acumulativa relativa, vamos a dividir los resultados de la columna frecuencia acumulativa absoluta entre el número de datos totales para cada una de las celdas. El resultado final siempre debe de ser 1. Una vez realizado esto, ya tenemos los datos que estaremos utilizando para crear el histograma y el polígono de frecuencia correspondiente a cada uno de los tipos de temperatura. El proceso para realizarlos se los mostramos a continuación. Los datos que estaremos utilizando para realizar el histograma son los de intervalos de clase y los de frecuencia absoluta. El primer paso es seleccionar ambas columnas. Damos clic en la pestaña Insertar, clic en la opción Columnas en 2D y elegimos la primera, por ejemplo. Al hacerlo nos va a aparecer una gráfica como la que se muestra y debemos editar los ejes para especificar mejor los datos. Para eso damos clic en el signo de más, seleccionamos títulos de ejes y en los cuadros que aparecen agregamos las especificaciones. De este lado se encuentran la frecuencia absoluta. Acá arriba debe de ir el título, en este caso histograma de temperatura máxima de la estación primavera. En la parte de abajo se encuentran los datos correspondientes a los intervalos de clase. Una vez agregados los títulos, debemos editar las barras para que parezca un histograma. Para esto, vamos a dar doble clic sobre la barra. En el nuevo cuadro que nos aparece en el ancho del intervalo lo reducimos a 0 y así las barras quedarán más juntas.
El paso siguiente es cambiar el color de las barras para poder distinguir cada uno de los datos. Los colores pueden ser utilizados al gusto. De esta manera. Así es como debe de quedar nuestro histograma. Para realizar el polígono de frecuencia, vamos a utilizar los datos que corresponden a los intervalos de clase y a la frecuencia relativa. Nuevamente, pestaña Insertar. En Gráficos, damos clic en la opción Líneas en 2D. Elegimos la primera como ejemplo, pueden elegir cualquiera. La primera. Realizamos el cambio de los títulos tal como se hizo en el histograma. Damos clic en el signo de más, títulos y ejes. Cambiamos el título para el polígono de frecuencia de temperatura máxima de la estación primavera. Asignamos el título para la frecuencia relativa y para los intervalos de clase. Y de esta manera ya obtuvimos el histograma y el polígono de frecuencias para la columna de temperatura máxima de la estación primavera. Los pasos se van a realizar para cada una de las columnas de cada una de las estaciones. Así para primavera, verano, otoño, invierno y cada una de las temperaturas. Conclusiones. Hoy día Orizaba es un municipio con una gran riqueza cultural y económica. Es una zona de mucho turismo y con variaciones del clima, que es lo que lo hace más característico. Se pretendía con el video expresar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de probabilidad y estadística y cómo es que se aplican en la vida real. Gracias a la investigación realizada se alcanzaron los objetivos principales, que fueron exponer la forma en la que se aplican las diferentes gráficas con los muestreos de temperatura y presentar la importancia de elegir Orizaba, Veracruz como ejemplo para el proyecto. Nosotros somos Fusión Industrial. Gracias por su atención. Hasta luego.